Y como si lo hubiera llamado con el pensamiento en mis publicaciones de Instagram estos últimos días, llegó la tan anhelada noticia. Si me sigues en Instagram, imagino que debes estar queriendo que me calle y que vayamos a lo importante. Así que allá vamos. Pero espera, si aún no me sigues en Instagram, aprovecha estos segundos para hacerlo. Pues sí, señoras y señores, ayer la Embajada de Francia en Colombia anunció la reactivación de este tipo de visa, informando que las citas se habilitarán a partir del 15 de febrero de este año, del 2022. Así que recordemos rápidamente lo importante de esta visa y que también se destaca muy bien en la página de la Embajada. Primero, el objetivo. El objetivo de esta visa es permitir a jóvenes de 18 y 30 años que conozcan la cultura y el modo de vida en Francia, ejerciendo también una actividad laboral autorizada si se desea. Pero ojo, no hay que olvidar que que el principal foco, el propósito esencial es turístico. 2. Con esta reactivación la cantidad de beneficiarios es de 400. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay 400 cupos disponibles para ser utilizados para que hayan 400 personas que se puedan ir a Francia a vivir esta experiencia, que muy seguramente empezarán a irse súper rápido a partir del 15 de febrero, así que aprovechar. 3. Las condiciones generales y los documentos a presentar son, volvamos a hacer un recorderis aquí. Primero, tener la intención principal de pasar unas vacaciones en Francia, vacaciones de un año. 2, no haber sido beneficiario de este programa antes. 3, como ya lo dije en el objetivo, tener entre 18 y 30 años cumplidos a la fecha de la solicitud de la visa. 4, tener el pasaporte vigente. 5. Contar con el recurso económico de 2.500 euros, que es el monto mínimo a presentar. 6. Disponer de un tiquete de regreso. 7. Tener el certificado médico donde te digan que estás súper bien de salud. 8. Poseer un seguro de viaje que cubra todo lo relacionado a enfermedad, hospitalización, repatriación, invalidez y para el caso de las mujeres, maternidad. No tener antecedentes judiciales y listo. Aquí es súper importante recordar que el idioma no es un impedimento. No olvides que todos estos documentos debes presentarlos de forma presencial el día de tu cita. Esta solicitud de la cita debe tramitarse previamente desde el link que estipula o que dispone la embajada para las visas en Francia y desde ahí diligenciar el formulario que ellos suministren. Yo aquí en la descripción les dejaré el link para que puedan ir directamente. Otra cosa importante y adicional a la información que les he dado es que el día de la cita también deben llevar 2 fotos, una pegada al formulario y la otra suelta. Estas fotos deben ser tipo pasaporte y deben ser recientes. Y bueno, ya para terminar te doy unos datos de interés adicionales. Primero, el plazo de respuesta para saber si te dieron la visa o no después de haber asistido a la cita es de 10 a 21 días calendario. La visa no tiene costo, es gratuita. La visa la vas a encontrar como una etiqueta autoadhesiva adherida a una de las páginas en blanco en tu pasaporte. Esto es lo que vas a correr a buscar como loco o como loca cuando te llegue tu pasaporte después de haber tenido tu cita. Y aquí es donde vas a encontrar la fecha de inicio y la fecha final que te autorizaron para la visa, que pues es normalmente 12 meses.
Bueno, importante aquí es que esta visa te exime de solicitar un permiso o un título de residencia y también es válida como permiso de trabajo. Si te llegaras a encontrar estando en Francia o de pronto teniendo algún contacto desde acá con algún empleador o empresario que no conozca sobre este beneficio que tiene la visa de ser un permiso también de trabajo, puedes soportarlo o sustentarlo con el decreto del 18 de agosto que instauró que la visa de vacaciones y trabajo vale como permiso de trabajo. Y ahora sí me despido, enviando toda la mejor energía para esas personas que van a empezar a presentarse este año y las que vienen para los próximos años, para que todo les salga supremamente bien, que les puedan dar la aprobación de este tipo de visa y poder aprovechar esta experiencia maravillosa en este país. Y pues nada, si quieren después compartirme la aprobación de sus solicitudes, con gusto los leeré.